Hola, te doy la bienvenida. Yo soy el señor Política. En esta ocasión hablaré de una forma sencilla sobre las diferencias entre un revolucionario y un reaccionario, como dos caras del radicalismo político. Empecemos hablando sobre lo que es un reaccionario en términos simples. Y bueno, es que un reaccionario puede ser considerado una persona que lleva una ideología política o un fin político a un nivel que puede incluso espantar tanto un revolucionario como un reaccionario. Evidentemente tienen posiciones radicales, muy fuera de lo establecido o de lo políticamente podremos decir correcto. Pero bueno, un reaccionario considera que existe una hegemonía cultural y social, es decir, un pensamiento mayoritario que de alguna forma fue creado por una élite para sus propios fines o intereses. Y en esto, pues asegura que una supuesta minoría le roba el derecho a ser como quieren ser, la hegemonía percibida por un reaccionario como una degradación de la vida pública y también como una decadencia y una amenaza para el orden público social. Entonces, bueno, de hecho, un reaccionario se lamenta de la situación actual, ¿no? Considera que las minorías, como bien dije, ya han ganado o se han impuesto y que quieren someter a una mayoría que sigue durmiendo o está dormida prácticamente. En esto, pues su victoria es el eh, dominio de una masa o de un grupo en específico de la población que ejerce un poder. Entonces, un reaccionario considera que es una victoria para ese grupo y él es el perdedor. Él es el que, de alguna forma, fue sometido y pisoteado. Se llega a criticar incluso la posición de los hombres sobre las mujeres, bueno, a la hora de desarrollar ciertas labores, un trabajo o las condiciones socioculturales para acceder a todo esto que venimos mencionando. También se plantea la diferencia en algunas áreas de blancos contra negros, bueno, si se da el caso, claro. O también podemos hablar de la consideración de la superioridad de la cultura occidental sobre las demás, o a la inversa, no lo sé. También podríamos decir que denuncian que ya no pueden expresarse libremente, que ya no pueden seguir sus costumbres como solían hacerlo. Señalan qué es natural y qué no, cómo deberían ser las cosas y todo lo que no es posible aceptar, normalizar o permitir en esta supuesta nueva hegemonía que, bueno, acusan o señalan. Y no está de más decir que es importante que destaquemos que tanto un revolucionario como un reaccionario suelen apostar por la violencia verbal, física o bueno, incluso mediática si es que tienen algún tipo de posibilidad para cumplir con sus fines políticos cuando pues operan de una manera práctica, tras dejar de pensar solo en el bien y el mal, sobre la organización y la moral. En este caso, tienen una vista desde una perspectiva filosófica, políticamente hablando, que la quieren llevar a los hechos, a la realidad. Quieren mostrarse como una alternativa a lo que ellos consideran una verdadera degradación de todo en general, desde lo económico, lo social, lo cultural. Eh, Podemos hablar de temas como sexualidad, también podemos hablar sobre moda, sobre música, en fin, un sinnúmero de cosas que un reaccionario puede considerar eh, completamente incompatibles con lo racional y que está saliéndose de control de cierta forma.
Las guerras culturales para un reaccionario se juegan hoy más que nunca en muchos frentes. El cuerpo de las mujeres contra los hombres. Como bien dije, la cuestión de la sexualidad aquí importa bastante, más que nada en un tema de eh, hombre y mujer, sus diferencias, qué concepto tienen incluso de familia, ¿no? De ciertas instituciones que en el pasado pues fueron importantes y ejercieron algún tipo de poder o tuvieron algún impacto social o económico para las sociedades. Entonces, pues aquí nos pueden hablar incluso de adoctrinamiento en las escuelas o un pensamiento mayoritario que no es precisamente el correcto según pues lo que se expresa por este grupo reaccionario. Cuestionan, critican y, bueno, descalifican los libros de texto, en este caso por lo que ya mencionamos sobre un adoctrinamiento que así consideran infame para la sociedad, es decadente, es inaudito, ¿no? Es una perversión, por así decirlo. Entonces, una persona puede decir que tampoco está de acuerdo con la unión de dos personas adultas en una unión civil, cuando son personas del mismo sexo. También acusan una persecución a la disidencia, en este caso puede ser los debates en los campus universitarios, cuestiones relacionadas con el género autopercibido precisamente, la maternidad, que es un tema que algunos consideran como fundamental para la preservación de las raíces de una sociedad o por el mantenimiento de lo que consideran el bien para una sociedad. El tema del aborto es bastante trascendente en este tipo de discusiones. Como digo, el contenido de los programas educativos a veces quieren quitar algunas cosas que les parece innecesarias, absurdas o inútiles, mientras que señalan que hay carencias de algún contenido en específico para el desarrollo de la juventud, de la niñez. O también está, en muchos casos, el asunto político, ideológico, del globalismo contra la identidad nacional y la soberanía. Ahora bien, hablemos brevemente de lo que es un revolucionario y su forma de ver, sentir, actuar y bueno, también de cómo percibe su entorno, cómo se siente en el mundo o qué piensa del mundo. Un revolucionario, en su realidad, la opresión y la dominación de un pequeño grupo minoritario, pero muy poderoso e influyente, pues suele someter a los demás para sus fines particulares y egoístas. Bueno, pues que a su vez creen que son los causantes de lo que señalan como una élite abusiva que tiene un condicionante o, no sé, un limitante que deja a las mayorías en condiciones reprobables, no sé, con tal de preservar sus beneficios, sus privilegios o una posición en general dentro de ya sea una institución, una empresa o cualquier cosa que te imagines, cualquier conjunto de grupos sociales que puedan tener algún fin, ya sea religioso, económico, cultural, político, en fin. Incluso consideran que la institución de la familia podría ser un centro de opresión desde su propia perspectiva. También suelen apoyar pues unas medidas que tienden a la solidaridad universal con el fin pues de garantizar la emancipación de los grupos que bien consideran vulnerables,
ante una oligarquía que los hace sufrir a manos de un poder egocéntrico, malicioso. Entonces, un revolucionario busca cambiar tajantemente la estructura de lo que acusa como una presión que debe ser abolida, una represión incluso, una forma de sometimiento que solo tiene fines políticos y prioritarios hacia, no sé, el mantenimiento de su propio estatus social a costa de la miseria de los demás. Entonces, lo que plantean es darle aquí una prioridad a hacer algo nuevo por todos los que padecieron en las condiciones que las tenían los antiguos abusivos, ¿no? Los de arriba contra los de abajo, que bueno, en este discurso bien podría entrar un revolucionario, decirse comunista, por citarnos un ejemplo, ¿no? Es común que tiendan a la agitación social para unir esfuerzos y lograr la liberación de un grupo de otro, ¿no? Es como el esclavo contra el esclavista se libera y obtiene una verdadera libertad y por fin puede vivir feliz y pleno. Y bueno, pues para finalizar, quiero dejar una frase que, bueno, en este caso podrían decir ambos. Una persona que no exige, menos en la política, pero pues podría ser aplicada en otro ámbito, se convierte en un moderado que agacha la cabeza. La sumisión es dominación. Pues bien, gracias por haberme acompañado en este espacio. Recuerda que soy tu amigo, el señor Política, el gobernante de tus oídos.